medidas cautelares, ¿sí? Eh, Depende del... las asistencias vayan poniendo, ¿sí? Ustedes su nombre, DNI y de qué extensión áulica son, de qué parte, de qué ciudad. Eh, si son de multiextensión, eso, así queda grabado para la asistencia. Hoy somos 74. Bueno, estamos un poquito más que la clase pasada. ¿Cómo van con la lectura? Quiero saber eso. Importantísimo, porque la próxima clase, probablemente, la doctora Carbone ya vaya definiendo e informándoles acerca de la fecha del parcial. ¿Están leyendo, están siguiendo el programa, están siguiendo la lectura del libro de Midón? ¿Algo? Sí, estamos encaminados, profe. Bien, bien, buenísimo, perfecto. Acuérdense del código, ¿sí? Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ahí está todo compilado, codificado, el desarrollo de todos los temas que van a entrar en el examen, ¿sí? Así que lo que está en el preguntero, si llegara a ser, eh, va a ser cosas que estén ahí en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el texto del libro de Midón, que creo que ya se pasaron ahí entre ustedes. Tienen algún compañero que el otro día me pidió, bueno, ya está, lo pasaron y bueno, todos tienen acceso a la bibliografía principal que es la del doctor Midón. Profe, Sí, ¿me puede decir qué página del libro de Midón hay que leer? ¿qué página? Y eso depende del punto del programa que vos quieras estudiar. Ah, ok. Es- Porque es larguísimo y el libro. No creo que el libro alguien es que leer todas larguísimo, las pero páginas. ustedes, sí, el tema es que ustedes no ven todo el libro de Midón, ¿sí? Ustedes ven determinados temas. Por eso es importante que ustedes accedan al programa de ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades que se van a desarrollar? ¿Qué vimos nosotros? Vimos juez, ¿qué más? Funciones, obligaciones, inhabilidades, Notificaciones. notificaciones, el proceso judicial, las partes, ¿sí? Eso vayan localizando, está todo. Al empezar el libro de Midón, ustedes pueden ver en el glosario, ¿sí? En el índice, cuáles son las páginas donde están puntualmente esos temas. Y no vayan a seguir más adelante de lo que el tema exige, ¿sí? Obviamente, se va a preguntar en base al programa y cosas concisas, ¿sí? Cosas claras. No hace falta que profundicen en jurisprudencia o en la opinión de los jurisconsultos. No se les va a pedir esas cosas, ¿sí? Vamos a pedir cosas que tienen que ver con el desarrollo puntual de los temas, conceptos, definiciones, ejemplos para ver si ustedes entienden, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso ya en su momento la doctora Carbone va a informar sobre el desarrollo de cómo va a ser la modalidad del examen, ¿sí? En base a eso ustedes irán viendo, bueno, desde ya eh, vayan con tiempo leyendo, sacándose las dudas, las preguntas que tengan. Igual todos son temas muy sencillos, muy fáciles, no hay nada complejo, ¿sí? Que tenga que ver, son someramente muy superficial en base, bueno, a lo que es el libro de Midón, digamos que en definitiva después termina profundizando los temas mucho más. No hace falta que ustedes lleguen a ese nivel de análisis de profundidad, ¿sí? Sino, bueno, lo fundamental de los temas que se desarrollan. Eh, Profesor, ¿me permite bueno, hacer una consulta técnica? sí, sí, dígame. Yo, la verdad, me quedó un poco dudoso el tema. La doctora había comentado que era una posibilidad de que las notas, una vez terminado el examen,
no nos la dé a nosotros, sino que directamente la suban por el Ciu Guaraní. ¿Esto es Claro, así? ¿Fue así en otros años? ¿Nos van a dar instantáneamente? ¿Es una decisión tomada? ¿Tiene alguna idea respecto de eso? Camila me está hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, Camila, mira, todo va a depender siempre de estas cuestiones que tienen que ver con la información, la publicación de las notas de exámenes, tiene que ver con el criterio de la cátedra, ¿sí? Cada docente puede tener un criterio coincidente o dispar en cuanto a lo que refiere a el modo, la vía por donde se van a publicar las notas, ¿sí? Eso depende de cada docente. Hay docentes que lo entregan en clase, lo leen con un listado y dicen fulano aprobado, mengano insuficiente, ¿sí? Otros que lo publican en el SIU, hay otros que lo pasan, lo publican en el aula virtual, etcétera. La doctora Carbone usualmente lo que hace ella es pasar los exámenes, ¿sí? Resultados de los exámenes parciales o finales al coordinador. Usualmente todos los años funciona así. El coordinador lo que hace es su parte administrativa de publicar las notas, ¿sí? Para que ustedes accedan a ver quién salió bien, quién salió mal, ¿sí? Siempre es así, digamos. Históricamente yo estoy con la doctora hace varios años y no ha tenido otra forma, digamos, porque ella considera que este, la mejor forma de no dedicar toda una clase, imagínense que ustedes son 100 alumnos, si cada uno tiene que acceder a cuestionar qué pasó con la pregunta número 14, donde yo agregué que el concepto no fue suficiente, eso multiplicado por 100 alumnos estaríamos analizando los exámenes durante 3 meses, ¿sí? No avanzaríamos, estaríamos en retroceso. El tiempo material que existe para eso no es disponible, no es... eh, entonces, eh, si es un examen modalidad múltiple choice, ustedes tienen que responder verdadero o falso o eh, elegir cuál es el A, B o C, o A y C, o lo que sea, pero ya sabiendo que están respondiendo bien, ¿sí? Chicos, ustedes saben, digamos, acá no hay muchos secretos, ¿sí? Eh, Ustedes saben, en definitiva, cuando responden con... Por ahí pueden tener dudas de 2 o 3 o 4 preguntas, 5, pero no de todo el examen para saber si aprobaron o no aprobaron. Eh, por supuesto que, bueno, eh, siempre, históricamente aparece esta cuestión que tiene que ver con la señal, que dicen que no, que el sistema me sacó, que se cortó. Yo he acompañado en todas las instancias de los exámenes parciales y finales a la doctora, estando presente, nunca hemos tenido problemas de sistema, sino que eso tiene que ver con la señal que tiene cada alumno en su domicilio o en el lugar donde rinde, ¿sí? Eso lo van a tener que prever ustedes, chicos. Hay gente que quizás tenga un servicio de Internet con muy pocos datos, muy poca velocidad de información, y bueno, al pasar de una página a otra, la falta de datos o de buena señal hace que el sistema se caiga, ¿sí? Pero no es el sistema el que se cae, el sistema sigue funcionando. Es la señal de Internet de ustedes que los elimina y tienen que volver a ingresar a la página, ¿se entiende? Eso van a tener que preverlo. Todos los años pasa exactamente lo mismo. Traten de que a ustedes no les suceda. Vayan a un lugar donde haya buena señal de internet, donde tengan batería, donde tengan alternativamente un teléfono celular por si la computadora se les apaga, se queda sin batería, se les quema, le cayó el rayo ¿eh? Lo que sea, tengan un medio alternativo para continuar con el examen, ¿sí? Porque eso no es motivo de cuestionar el resultado final del examen, ¿sí? El tema de la señal es un tema que ustedes lo tienen que tener resuelto ustedes. No depende de la cátedra, no depende del coordinador, no depende de la universidad. Las clases por Zoom son de plena responsabilidad de ustedes en cuanto a la
buena señal que puedan tener para desarrollar el examen, ¿sí? No, que no haya sonidos, que no haya gente dando vueltas, que no, todo eso tienen que prever ustedes, ¿sí? Durante la clase hemos desarrollado casi 2 horas de clase ininterrumpida, con buena señal, sin interrupciones, sin que se bloquee, sin que se congele la imagen, sin que se caiga el sistema. Justo cuando el examen sucede que ahí le pasan todas las cosas, digamos. Y eso es, eh, la doctora no les va a considerar esas situaciones, ¿sí? Que son meramente excusas, ¿sí? Entonces, para que no les pase eso, chicos, vean el tema de la buena señal de internet, ya les digo, tengan un medio alternativo, ¿sí? Si van a rendir una computadora, busquen un teléfono donde puedan acceder si la computadora se les terminó, se quedó sin batería, lo que sea. Yo estoy igual que ustedes, miren, acá tengo mi teléfono, ¿sí? Le pasa algo a la computadora, yo sigo la clase con mi celular, lo voy a interrumpir, ¿sí? No se va, no voy a culparle al sistema que se cae, ¿sí? Esto tiene que estar Claro, previsto por usted. perfecto, súper entendido eso, doctor, pero mi pregunta Bien, iba apuntada no al sistema, no al examen en sí, sino al resultado. Es decir, sí, al obtener la nota en un sí. horario determinado o al día Yo, siguiente o esperar una semana. Le pregunto esto por lo siguiente, ujú, porque sí, puntualmente es la última materia, todos vamos a estar nerviosos sí. y el que salga bien en ese momento ya se encontraría recibido. Lo Es recibe, esa justamente sí, la duda que tengo. sí. En eso entiendo la cuestión y van a tener que esperar a que la doctora entregue los resultados al analizar, porque esa materia con la cual se reciben ustedes, ¿sí? Va a tener una nota final, ¿sí? No va a ser solamente el aprobado del examen, sino además va acompañada de una nota final, ¿sí? No es lo mismo el que aprueba con 6, con 7, con 8, con 9, con 10. Para poner esa nota final, la doctora va a tener que poner, ¿sí? A analizar las presencias en las clases, la participación, los trabajos prácticos, si interactuó o no, si alguna vez le hizo una pregunta y estaba atento o no, si leyó, si nunca vino a clase. Todo eso forma parte de la nota integral. Por eso le va a llevar un tiempo determinado sobre cada alumno determinar cuál es la nota final con la cual ustedes se van a aprobar el examen. Entonces, una vez hecho ese trabajo, que lleva varios días, no se va a sentar en 5 minutos a resolver la cuestión de 100 alumnos, recién finalizado eso va a pasar la nota final al coordinador y va a ser él quien lo va a publicar de forma inmediata, como sucede siempre. Y ese día se enterarán ustedes, ¿sí? Si deben rendir un recuperatorio, un extraordinario, no sé, o aprobaron y se recibieron. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la metodología del desenvolvimiento administrativo que lleva el proceso de entregar una nota final, ¿sí? No es, aprobaste con 6, listo, le paso 6, ya está. No, está la nota conceptual, están los trabajos prácticos, está cómo defendieron la materia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? No sé si contesté tu pregunta, Camila. Sí y no también, profe, porque mi Mm, pregunta era si sí, al momento final del examen vamos a tener la nota. Si la tenemos, por lo menos sabemos si aprobamos o no, independientemente que yo coincido con usted, uno sabe, más allá de que después la nota final pueda ser un poco más o un poco menos. Mi pregunta iba claro. apuntada si vamos a tener el resultado del No, examen, y entiendo que no. no. Claro, está bien, gracias. No van a tener el resultado, van a tener el examen, ustedes sabrán si aprobaron o no, porque van a saber si las Claro, preguntas fueron claro. accesibles, entendieron el concepto, pudieron discernir entre el A, B y C o el verdadero o falso, pero van a tener que esperar a que ese aprobado sea acompañado de la nota final que va a poner acá la doctora Carbone, Claro, con la cual va a publicar después, ¿sabes? Así que sean perfecto. pacientes Ahora con eso. Yo sí, ahora los sí. entiendo, los Gracias. entiendo, claro, de nada, de nada. Bueno, chicos, Profe, sí, los temas del libro de Midón pueden ser
concepto y contenido del derecho procesal, carácter del derecho procesal, derecho público, derecho instrumental, derecho autónomo, derecho unitario, todo eso. Sí, eh, el manual de Midón, del doctor Midón, creo que resume todo eso que usted estuvo nombrando, ¿sí? Que es una bibliografía mucho más amplia y más profunda, que me parece que para el caso de ustedes, de martilleros, no es la más acertada, porque van a entrar en camisas de once varas con cuestiones procesales o procedimentales que no se van a requerir en el examen. Entonces, yo recomiendo el manual de Midón, ¿sí? De Derecho Procesal, Civil y Comercial, que todos los compañeros lo tienen ahí. Pídale a un compañero en el WhatsApp que alguien se lo pase y Gracias, está, gracias, digamos, gracias. digitalizado. Lo tienen digitalizado los chicos para que lo compartan con usted. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, es más sencillo en el libro de Midón y mucho más a- acorde a las exigencias de la temática del programa, ¿sí? Sigue el programa estrictamente, así que bueno, es más fácil para ustedes. Ok. Bueno, vamos a empezar, chicos, con el tema de hoy, entonces, medidas cautelares, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguna idea aproximada de lo que significan las medidas cautelares? Que depende del libro, de donde estudien o del autor, pueden llamarse también precautorias, ¿sí? O previsionales, ¿sí? También en cualquiera de los tres acepciones el concepto refiere a lo mismo, ¿sí? A lo mismo tipo de medidas, que son medidas que están adoptadas a lo largo de un curso de un proceso judicial, ¿sí? O antes de su iniciación o durante el proceso judicial, ¿sí? Entonces, son medidas que se adoptan en un proceso judicial al comenzar o durante su desarrollo y que tienen un fin, tienen una finalidad, resguardar los bienes, ¿sí? O puede ser también las pruebas, ¿sí? Que son conducentes y necesarias para el proceso y tiene la finalidad de mantener la situación de derecho que existe, ¿sí? Al momento que son decretadas, ¿sí? Ya vamos a aclarar un poquito porque el concepto es muy teórico, hasta que no lo puedan ver, no les va a ser fácil eh, acercarse un poquito a una idea más eh, exacta de lo que es un. Entonces, dijimos que la finalidad es preservar la existencia de un derecho, ¿m? Y proveer a las personas que solicitan esta medida la satisfacción de un requerimiento urgente, de una necesidad urgente, y que tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de una sentencia, que sería eventualmente favorable a quien lo solicita, ¿sí? El primer párrafo en el concepto de Midón es un poquito largo, pero describe exactamente los momentos, ¿sí? De el concepto de las medidas cautelares y nos dice, nos establece que constituye una herramienta con la cual el juez o la jurisdicción asegura la ejecución de resoluciones, ¿sí? A futuro, antes o después de promovida la demanda, porque esos son los momentos cuando se puede pedir la medida cautelar, antes de promover la demanda o durante el proceso, ¿sí? Esos son los dos momentos. Acuérdense, ¿sí? Cuando digan en qué momento se puede solicitar una medida cautelar, antes de iniciada la demanda o una vez iniciado también durante el proceso judicial. Una de las dos partes solicita, la parte actora, por ejemplo, ¿sí? Tendrá que demostrar
que el derecho es verosímil. ¿Mm? Verosímil quiere decir que no hay una plena certeza, ¿sí? Una comprobación exacta, real y palpable de ese derecho que va a hacer alusión. ¿Sí? Hay entonces un proceso, un derecho que tendrá que ser verosímil, dice, y que el tiempo va a probar en el transcurso del proceso la existencia de un peligro cierto. ¿Sí? Un peligro cierto. ¿Cuál es el peligro cierto? La posibilidad de que algunas actuaciones que se den durante el proceso judicial perjudique a quien solicita la medida cautelar. ¿Sí? Dice, en otras palabras, el doctor Midón, la finalidad de estas medidas cautelares es evitar que se produzcan, que sean inoperantes, ¿sí? Los derechos que solicita en una sentencia favorable. ¿Sí? Profesor, Estas disculpe, medidas, sí, ¿puede repetir la parte de peligro cierto? ¿A qué se refiere? claro. El peligro cierto refiere a que durante el transcurso del proceso, ¿sí? Se susciten hechos, situaciones jurídicas que puedan generar un menoscabo, un deterioro en el derecho de la persona que vino a plantear la demanda. ¿Sí? Entonces, se va a generar, va a estar una medida que, si no se toma esta medida precautoria, esta medida cautelar, puede generar un detrimento del derecho solicitado o invocado en el proceso. ¿Se entiende? Entonces, dice el doctor Midón que la finalidad del Profe, proceso, sí, ¿eso se refiere a la jurisdicción o, o a otra cosa? esto se refiere a los hechos, ¿sí? Que van a sustentar el juicio, el proceso judicial, ¿sí? Yo voy a iniciar una demanda. Por ejemplo, esto es una comparación casi muy grosera, muy burda, muy sencilla que les voy a hacer para que se vayan haciendo la idea de la medida cautelar. Yo voy a hacer una demanda, ¿sí? Entonces, presento una demanda como actor, ¿sí? Al señor que me debe honorarios, por ejemplo, por un trabajo que hice. Yo soy arquitecto, le construí la casa, ¿sí? Y el señor me debe honorarios, me debe 1.000.000 de pesos de honorarios, ¿sí? No me pagó nunca. Yo voy a iniciar un juicio, voy a iniciar una demanda para poder cobrarle eso, ¿sí? Pero yo estoy sabiendo que este señor se está por ir del país, ¿sí? Entonces, los bienes que tiene a su nombre, que son mi garantía de que yo pueda cobrar eso, los bienes que él tiene a su nombre, tiene una casa, tiene una lancha, tiene un auto, ¿sí? Tiene acciones en una empresa, los Pedirle va a una inhibición disponer, de firma, profesor, sería una medida cautelar, profesor. Sí, un embargo. Una inhibición general de bienes. años. Bien, ¿Sí? bien ahí, ¿eh? Eh, claro, mi demanda va a durar un tiempo determinado, ¿sí? No sabemos, un año, 1 año y medio, 2, no sé, 4 años. En ese tiempo, mi deudor, ¿sí? Va a poder mudarse, va a poder irse al país, vender todo y no me va a pagar nada. Entonces va a ser ilusorio, dice el doctor Mirón en el libro,
la posibilidad de que yo pueda cobrarlo. Va a ser una ilusión. Porque este señor vendió todo, enajenó sus bienes, dispuso, los vendió, ¿sí? Ya no tengo de dónde cobrarle en caso de que tenga que hacer un juicio ejecutivo, ya sea por dinero, o un embargo, o una inhibición. Entonces, voy a pedir una medida cautelar. Esa medida cautelar me va a asegurar a mí que durante todo el proceso del juicio yo tenga una garantía para poder cobrar y asegurar esa sentencia que va a ser favorable y que yo espero que sea favorable, ¿sí? Al finalizar el proceso, que el juez me dé la razón con todas las pruebas que yo tengo y voy a poder cobrarle. Entonces, en esa medida cautelar voy a poner, por ejemplo, ¿sí? Un embargo. Voy a solicitar al juez un embargo en vista de que yo tomé conocimiento de que el señor se va a ir del país o está vendiendo todos sus bienes, voy a poder probarlo y el juez va a tener que resolver mi pedido, ¿sí? Va a tener que hacerme lugar a la medida cautelar, ¿sí? Para que este señor no venda sus propiedades, sus lanchas, sus autos, sus bienes y las acciones que tiene en la sociedad. Por lo menos acotado al monto que yo pretendo cobrar en mi demanda, ¿sí? Eso sería una medida cautelar. Por eso el doctor Midón habla de que inevitablemente, dice, sobrevengan, ¿sí? Cualquier tipo de hechos o circunstancias que imposibilite la ejecución, que torne inoperante todo el despliegue de la actividad jurisdiccional. Para que yo voy a iniciar una demanda, voy a hacer juicio, voy a presentar pruebas, van a durar años, si finalmente yo no voy a poder cobrar, ¿sí? Ese dinero que me debe este señor. Entonces, ahí entra en juego lo que se llama la medida cautelar. ¿Se entendió con el ejemplo? Sí, sí. Sí, Sí, profe, profe, se sí. entendió perfecto. Sí, sí, Muy quedó claro. bien. Sí, sí, se entendió, profe. Perfecto, muy bien. Profe, eso independiente de que puede salir favorable o no, ¿no? Porque te puede salir desfavorable. Totalmente independiente. Muy bien la aclaración ahí. Eso ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, pero sí, es una medida, por eso se dice que es una medida accesoria, ¿sí? Y es independiente del fallo que puede ser favorable o no para quien lo solicite, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las características. Las características de las medidas cautelares, dice, se decretan inaudita altera pars. ¿Qué significa eso en latín, inaudita altera pars? ¿Sí? Quiere decir que el juez no va a poner en conocimiento a la parte contraria, no le va a dar aviso de esta medida cautelar que el juez va a tomar, ¿sí? Entonces, me va a solicitar a mí que yo presente las pruebas en información sumaria, se llama eso, ¿sí? Que yo fundamente mi pedido de esa medida cautelar para que él, a través de una resolución, decrete, ¿sí? El procedimiento de la medida cautelar solicitada por la parte actora, ¿sí? Entonces, acá pasa algo, hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad que la ley le da a la contraparte, ¿sí? A la parte demandada. El juez me va a otorgar eso, pero, ¿sí? Me va a exigir, para poder otorgarme, si cree que las razones y las pruebas que yo fundamento son valederas, me va a exigir una contracautela para el pago de los daños y perjuicios que yo le pudiese ocasionar a mi contraparte, en caso de que esté yo abusando, ¿sí? O excediéndome en mi pedido. Entonces, lógicamente, si yo tengo que cobrar a este señor 1 millón de pesos, no le voy a pedir
un embargo por 5 millones de pesos. Le estaría generando, ¿sí?, un perjuicio y no estaría sustentado, digamos, en un monto acorde a lo que yo pretendo cobrar de este señor, ¿sí? Entonces me va a pedir a mí que yo garantice con una contracautela, por eso se llama contracautela. Cautela es lo que yo pido y contracautela es lo que el juez me pide a mí para que yo garantice que lo que estoy pidiendo es acorde a la pretensión solicitada y acorde al derecho, ¿sí? Es decir, bueno, yo le voy a conceder, pero usted va a tener que depositar, ¿sí?, fijar una cuenta donde tenga una cautela por el monto estipulado de su pretensión. ¿Se entendió? Eso lo explica bien Midón, después lo leen ustedes tranquilos, no es demasiado. O sea, si pide 1 millón, tiene que tener 1 millón depositado, por decirlo así. Claro, una cosa así, ¿sí? A grosso modo, más o menos, que esté dentro del orden coincidente con mi pretensión, ¿sí? Yo no le puedo embargar 18 propiedades que tiene el arquitecto si yo lo que quiero cobrar son 300.000 pesos de honorarios, ¿sí? Es totalmente inconducente mi pretensión. El juez va a decir, pero ¿usted qué quiere? ¿Embargar por 700 millones y le quiere cobrar 2.000 pesos? No, entonces tiene que haber una proporción, un sentido proporción acorde a la medida cautelar que va a disponer el juez, ¿se entiende? Y voy a tener que yo, para probar eso, proveer de esta contracautela que me va a solicitar el juez, ¿se entendió? Bueno, dice después que las medidas cautelares no se va a notificar a la contraparte. ¿Por qué no lo va a notificar a la contraparte? ¿Por qué? Porque va a ser inaudita partes, sin notificar a quien le va a embargar. ¿Por qué? A ver qué piensan ustedes, sentido común. Porque en el caso de que yo me entere de antemano que me están por inhibir los bienes para que el otro se cobre, le hago un traspaso de dominio a otra persona, entonces no me pueden sacar nada, digamos. Muy bien, señor, muy bien, señor. Correctísima la apreciación ahí del compañero. Claro, imagínense que el juez no puede decirle, mirá que te vamos a embargar el auto que tenés para que vos no lo puedas vender, porque en ese proceso este hombre va a correr con ventaja, ¿sí? Va a poder acomodar de manera tal que por otro medio pueda eh, zafar de esta medida, ¿sí?, que lo va a condicionar en la disposición de sus bienes, ¿sí?, o de sus cuentas, de las acciones o de sus cuentas bancarias. Obviamente, esa es la finalidad de que cuando se decreta esta medida cautelar es inaudita parte. Solamente se va a poner en conocimiento el juez del requerimiento de quien solicita la medida cautelar. No se va a notificar. Sí se va a notificar una vez ya decretada la medida, ¿sí? No le va a decir, mire señor, usted lo cito, venga acá al juzgado, le cuento que dentro de 15 días voy a decretar una medida cautelar. No, se decreta y se notifica, ¿sí? Entonces, por eso dice sin previa audiencia de ambas partes, solamente de una de las partes, ¿sí? Bueno, esta medida, dice el doctor Midón, tiene no incumple con el principio contradictorio. ¿Se acuerdan cuando vimos principios del proceso? Que el principio contradictorio era, ¿sí?, que las dos partes debían tener, ¿qué cosa? Igualdad en el proceso, ¿sí? Igualdad de armas, ¿sí? Lo que hacía una parte debía notificarse a la otra y lo que hace el demandado a la otra. Acá estaríamos aparentemente diciendo, bueno, entonces esto va en contra del principio contradictorio. No. ¿Por qué? Porque la parte perjudicada con esta medida puede hacerse oír mediante el recurso de apelación, ¿sí? Puede defenderse. Entonces, yo creo que es
estoy en desacuerdo con la medida cautelar impuesta por el juez, yo puedo apelar esa medida. Digo que no es necesario, que yo voy a probar que no me voy a ir del país, que tengo mi hijo, mi trabajo acá, que tengo propiedades a mi nombre que no están transferidas, ni están, ¿sí? No voy a disponer de las mismas, tengo una sociedad con la filial, la base de la filial está acá en Argentina, ¿no? Entonces, pruebo que no es apropiado para este caso, ¿sí? Y que le puede generar un perjuicio. Entonces, apelo la medida. Y se va a resolver vía incidental. Vía incidente quiere decir que no va a tener nada que ver con el proceso en sí de la demanda, sino que se va a resolver, ¿sí? en un expediente aparte, ¿sí? Va a resolver vía incidental si procede o no la medida cautelar en base a la apelación que hizo el perjudicado por la medida. ¿Se entiende? Entonces, tiene posibilidades también de defenderse la contraparte. Bueno, son provisionales. ¿Qué quiere decir provisionales? Quiere decir que el juez, una vez que decreta la medida cautelar, tiene la facultad de revocar su decisión, ¿sí? Por contrario imperio, ¿sí? El juez dice, bueno, habiéndose probado la defensa realizada, puedo yo dejar sin efecto la medida cautelar, ¿sí? Por contrario imperio, ¿sí? Son facultades que el juez establece y puede. Esto no va a implicar un retroceso en la demanda, en el proceso civil, ¿sí? No va a significar que hay posibilidades de que, bueno, el actor pierda su demanda. No, no tiene nada que ver. Esta medida cautelar es complementaria, ¿sí? No tiene nada que ver con el proceso de la demanda en sí. Eso tendrá que probarse en el transcurso del proceso. Entonces, dijimos que la primera característica era inaudita pars, ¿sí? El juez realiza sin notificar a la contraparte, ¿sí? La segunda característica son provisionales, llevan una determinada, va a tener vida esta medida cautelar en un determinado plazo de tiempo dentro del proceso, ¿sí? Puede durar todo el proceso o no, o puede finalizar antes, ¿sí? O puede finalizar también en la medida que al iniciar la demanda, dijimos hoy, ¿se acuerdan cuando les dije esto se inicia el proceso, la demanda, y ahí interpongo una medida cautelar, junto con la demanda? Esto me da un plazo, la ley me da el plazo de que si en 10 días yo no interpuse la demanda contra este señor, porque no llegué, porque no junté las pruebas, porque no pude, porque me olvidé, porque viajé, lo que sea. Si en el lapso de 10 días yo no interpuse la demanda contra este señor, esa medida cautelar concedida al inicio se da por decaído, ¿sí? Queda sin efecto. Quiere decir que va a durar un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Esa sería una de las causales. Otra de las causales sería que finalizó el proceso. Ya hay una sentencia, terminó el juicio, el proceso, y el juez se expidió en una sentencia. En esta sentencia finaliza supuestamente o a favor o en contra, independientemente del fallo, como dijo hoy el compañero, va a finalizar, ¿sí? Porque es un proceso, una medida accesoria a la principal. La principal es la demanda, la accesoria es la medida cautelar. Entonces, se extingue al momento de finalizar la sentencia. ¿Se entendió? Por eso sí es que son provisionales las medidas. Entonces, tercer características, ¿sí? Primera, inaudita par, segunda, provisionales. Tercero, son mutables o flexibles.
¿Qué quiere decir mutables o flexibles? A ver, como su nombre lo indica, que cuando esta medida cautelar no cumple, ¿sí?, adecuadamente la función por la cual se decretó, el acreedor, ¿sí?, puede pedir mejora, sustitución, ampliación, todo, ¿sí? Yo resulta que pedí por un monto de 50.000 pesos. Veo que en el transcurso del proceso, ¿sí?, este hombre me tiene que pagar más aún y no me va a alcanzar esa medida cautelar para poder garantizar el cobro, ¿sí?, de mi garantía. Entonces, puedo pedir ampliar, puedo solicitar al juez que amplíe, ¿sí?, esa medida cautelar que fue decretada por 50.000 pesos, la pida por 100. Ahí viene el término de la flexibilidad, ¿sí?, que puede ser mutable, cambiar, modificar el monto, o puede ser sustituido también, ¿sí? Quizás yo veo que la medida cautelar es tomada como el secuestro de un vehículo y a mí la verdad no me sirve o no se va a agotar el cobro, ¿sí?, del dinero que yo voy a pretender en el proceso judicial. Entonces voy a sustituirlo, ¿sí?, voy a cambiar por un embargo en una cuenta del banco que sé que tiene, por ejemplo, la cuenta en dólares, ¿sí? Un embargo ahí. Sustituyo el bien, el embargo de un bien, o genero una inhibición, por ejemplo, para que el hombre no pueda disponer de las propiedades que tiene, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, ¿sí? A eso refiere el concepto de mutable o flexible. Entonces, tercera característica, la primera, inaudita pars. La segunda, ¿cuáles eran? A ver si me están siguiendo. Provisional. Profesionales. Muy bien, provisionales. Y la última, flexible, ¿sí? También se dicen que son, como les expliqué hoy, accesorias. Algunos autores la toman como una cuarta característica, otros no, depende, el doctor Midón dice que sí. Accesorios o instrumentales. Accesorias o instrumentales. Muy bien, perfecto. ¿Por qué son accesorias? Porque no representan, ¿sí?, el principal interés en el proceso judicial, ¿sí? La existencia de esta medida van a existir en tanto exista el proceso. Una vez finalizado el proceso judicial, con una sentencia, desaparecen, ¿sí? Entonces no tienen vida propia, son accesorias a la principal. Quiere decir que el fin de las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismos, ¿sí?, sino que van a depender, ¿sí?, de una sentencia cuyo cumplimiento nos va a garantizar, ¿sí? Cuando el juez defina que va a tener que pagarme, ¿sí?, lo demandado en el proceso judicial, mi pretensión, entonces me va a garantizar a través de esa medida cautelar. Por eso se dice que son instrumentos de un interés distinto, que es el del proceso. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Bueno, después dice, en estas cuestiones, dijimos que tienen presupuestos. Presupuestos quiere decir que para pedir una medida cautelar, ¿sí?, a ver qué tipo de medidas cautelares, ¿sí?, a ver si vamos refrescando un poquito lo que estamos hablando todo, materializando con ejemplos, para que ustedes lo entiendan bien. ¿Alguien conoce una medida cautelar, aparte del embargo que ya nombré? La prenda. Muy bien, una prenda, muy bien. ¿Qué otra medida cautelar? Hay muchísimas. A Inhibición ver, de bienes, inhibición personal, inhibición. inhibición de bienes, muy bien la compañera ahí.
Otro más. La prisión preventiva puede ser una medida cautelar. Sí, sí, puede ser, sí, penalmente. Acuérdense que nosotros no se vayan al proceso penal, ¿sí? Vamos al proceso civil. Esto es procesal, civil y comercial. ¿Tá? ¿Qué pasa con inhibición de cuenta también? Embargo, doctor. un embargo? ¿Una Muy inhibición bien. de cuenta? La inhibición de una cuenta, muy bien. ¿El secuestro Sí. puede ser? Un Secuestro. secuestro, perfecto, claro, un secuestro. Cuando ustedes Una están, inscripción del litis en el folio real matrícula. muy bien, perfecto, bien el compañero ahí, bien. Un secuestro, ustedes están manejando, ¿sí? Y están alcoholizados y existe un procedimiento de tránsito, ¿sí? ¿Se aplica una medida cautelar o no? Si dan positivos fuera Sí, se aplica al de la secuestro del ecuación vehículo. permitida. Se aplica y se secuestra el vehículo, Secuestra el vehículo. exactamente. Muy bien, muy bien. Esa es una medida cautelar. Y ahí El va a ente parar a su municipal, juzgado, doctor. ¿cómo? Y ahí va a parar al 6. Es probable que sí. Son muchos juzgados igual, pero bueno, a veces sucede. Pero bueno, es una medida cautelar donde el ente, ¿sí?, municipal determina que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es el pago de la infracción por haber circulado en estado de alcoholemia positiva, ¿sí?, va a tener secuestrado, ¿sí?, el vehículo bajo la tutela y la jurisdicción de la municipalidad, ¿sí? Una vez cumplido el previo pago de la infracción de la multa, se reintegra al titular o a quien acredite la titularidad con el título del vehículo o con un 08 si es propietario, si es poseedor de buena fe, ¿sí?, o autorizado a conducir. ¿Se entiende? Esa es otra Profe, medida una cautelar. consulta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, el vehículo esté prendado hacia el banco y se le aplique la medida cautelar, el secuestro del vehículo, ¿cómo procede ahí? ¿Quién es el responsable del vehículo, el titular o el El banco? poseedor de buena fe, el quien tenga el vehículo, siempre la ley presume que quien tiene el vehículo lo tiene de buena fe, no lo robó, ¿sí? Eso presume la ley. Independientemente de esta otra medida cautelar que tenga con el banco, ¿sí?, con la cual le va a impedir a él disponer del vehículo, ¿sí? No va a poder venderlo. La prenda refiere a eso, a la no disposición del bien mueble, ¿sí? Entonces, el poseedor de buena fe lo que va a hacer es ir a reclamar con el título que está a su nombre, grabado con cuyo gravamen se acompaña de la prenda del banco, ¿sí? Quiere decir que hasta que no le pague todo al banco lo que le debe, el banco no le va a liberar la posibilidad, el derecho de disponer del vehículo. Disponer es que lo pueda vender, Claro, pero puede presentarse en carácter de poseedor de buena fe, lo es, de hecho, lo es. claro, exacto. Entonces retira el vehículo bajo ese rótulo, ¿sí? Ese Ujú. carácter. La ley presume que quien lo posee de buena fe, ¿sí? Salvo que prueban contrario, ¿sí? Juris tantum. Bueno, estamos. Entonces, seguimos. eh, Medida de no innovar también, profe. Medidas de no innovar, muy bien. Eso están muy breve, ¿sí? Ese tema está en el libro del doctor Midon, muy breve y lo ejemplifica. Léanlo ustedes para que vayan viendo, para que vayan interiorizándose, ¿sí?, al respecto para que ustedes con los ejemplos se hagan idea exactamente de los tipos, de los caracteres y de el alcance de cada medida cautelar, ¿sí? Entonces, un secuestro, por ejemplo, a ver, sin que sea un secuestro de un vehículo, ¿sí? ¿Qué otro secuestro imaginan ustedes o piensan ustedes que puede llevarse a cabo en un proceso civil? De los muebles. Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? De documentación, doctor. Muy bien, documentación probatoria, exactamente. Si yo estoy
estoy reclamando una herencia, ¿sí? Y yo sé que en la herencia un familiar tiene el único elemento probatorio que va a definir, ¿sí? La distribución del acervo hereditario, ¿sí? Porque existe una documentación previa y es de orden público, y se niega a presentar porque le va a favorecer esconder ese A ver, Coqui, documento venía a para ver poder si puedo cobrar abrir. la herencia. Coqui. ¿Cómo? Bueno, entonces yo puedo solicitar al juez el secuestro de esa documentación, ¿sí? El juez va a determinar que a la luz de las probanzas que yo pueda aportar en la causa, ¿sí? El juez determine la procedencia del secuestro de ese documento, ¿sí? Pero no le va a dar aviso a este señor que tiene la documentación directamente, decreta la medida cautelar y a través de un oficial de justicia, y acompañado de la fuerza pública, se va a secuestrar de donde esté esa documentación, que va a significar un elemento de prueba en el proceso judicial, ¿sí? Va a ser provisional, ¿sí? Va a ser con todas las características que vimos, ¿sí? Secuestro de un documento. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. ¿Están? Sí, Bien. profe. Bueno, existen medidas que se llaman genéricas, ¿sí? O innominadas también, que pueden ser dispuestas para asegurar una provisión específica, ¿sí? Que algunas determinadas cuestiones contempladas por la ley en el Código Procesal Penal siguen teniendo en algunas provincias, ¿sí? Asidero en la ley, ¿sí? No todas las provincias. Por ejemplo, las diligencias de precaución o seguridad que un juez ordene frente a un pedido de un tema de un edificio o de una cosa que derive en daños a los bienes que estén en un edificio, ¿sí? Una medida cautelar que refiera a eso. En algunos códigos provinciales, ¿sí? Ustedes van a ver eso como medidas cautelares genéricas o innominadas, ¿sí? Que no están determinadas exactamente en qué consiste la medida a aplicar en el caso específico. Eso, bueno, lo tienen que saber, que existen algunos códigos. En el Código Procesal de la Nación está reconocido, ¿sí? ¿Tienen a mano el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hablando del código? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué ¿Lo artículo? tienen? ¿En qué artículo empieza la unidad de medidas cautelares? A ver. La 195, profe. Muy bien, artículo 195, muy bien. A ver, el compañero, si lee ese artículo, ¿qué dice de las medidas cautelares? Sí. Dice oportunidad y presupuesto. Artículo 195. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que la ley resultare que ésta debe establecerse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición que se funda y el cumplimiento de los requisitos corresponden en particular a la medida requerida. Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, imponer a los funcionarios cargas pecuniarias. Eso dice Muy bien. el 195. El artículo 195. Ahí habla al principio, chicos, fíjense que ahí está lo que estuvimos hablando, la oportunidad
cuándo se solicita una medida cautelar. Ahí está determinado en esa norma y dice que pueden ser solicitadas, dice, antes o después de deducida la demanda. ¿Sí? Esos son los momentos que la ley prevé para el requerimiento de esta medida cautelar. ¿Sí? Y después habla de que el escrito dice qué tiene que tener en el escrito donde se solicita esta medida cautelar. El que concede el Ahí juez dice tiene que que deberá tener, expresar el derecho que se pretende asegurar. claro, tiene que estar el derecho, ¿sí? El derecho de cobrar el dinero, ¿sí? Los honorarios que yo pretendo cobrar en el proceso judicial, ¿sí? ¿Qué más? Número de disposición, ¿sí? La ley en la cual se ampara, todos esos datos el juez va a tener que fundar. ¿Se acuerda de fundamentar todas las resoluciones, que era una de las obligaciones del juez? Lo vimos cuando vimos la figura del juez, que una de las grandes obligaciones era fundamentar, ¿sí? Cada una de sus resoluciones. Acá aparece conectado, ¿sí? Con lo que estuvimos viendo, una de las obligaciones del juez. Dice, deberá establecer el derecho que se pretende, ¿sí? Después dice, fundar la ley en la cual va a solicitar. Fundar quiere decir que debe fundamentar cuál es el perjuicio que se le va a ocasionar en caso de no concederse la medida cautelar. El peligro en la demora, que también es uno de los requisitos para su procedencia, ¿sí? El peligro en la demora. Si no se toma esta medida cautelar, me puede generar un perjuicio a mí, que yo soy quien está iniciando la demanda. Indefectiblemente necesito garantizar el cobro de esta pretensión, ¿sí? Entonces, ahí surgen, digamos, varios elementos que estuvimos viendo y están compilados en este artículo. Después dice que los jueces no pueden decretar esta medida contra quienes, contra quién no pueden. Contra el En la Estado. tercera parte del párrafo dice. Contra el Estado municipal, provincial, nacional, ¿sí? Entidades y organismos nacionales. No puede embargarle a la nación un juez, ¿sí? Ni a un funcionario a modo de sanción, ni a modo de, ¿sí? Incumplimiento de la función pública, ¿sí? Esas son las excepciones. La ley general es que procede en los casos que el actor presente fundamente la demanda. La excepción es que no puede realizarlo, ¿sí? En contra de los organismos municipales, provinciales, nacionales u organismos nacionales, ¿sí? Cualquiera fuera su destino, siempre que sean órganos estatales. Bueno, seguimos. ¿Qué artículo sigue después? A ver. Así tienen que leer, chicos, para el examen. Profe, Así van entendiendo. en ese caso no entraría una fuerza, ¿no? Hacer una demanda contra una fuerza por cuestiones de sueldo. Porque Sí, pero eso es otra cosa, es otra cuestión. Esa es una demanda civil por el cobro de salarios, ¿sí? Que estaría dentro del fuero civil, ¿sí? Pero lo que no se puede hacer acá es solicitar una medida cautelar, porque es obvio que la provincia o el municipio o la nación no se van a perder, no se van a ir. ¿A dónde se van a ir? ¿Sí? El Estado va a seguir siempre siendo solvente en la medida de su jurisdicción y competencia, ¿sí? O sea, usted inicia por cobro de un salario al Estado provincial, lo va a cobrar en forma inminente, siempre y cuando sea acorde a la ley, su pretensión, lo va a cobrar, digamos. Al final no va a hacer falta que usted genere una medida cautelar para garantizar el cobro de ese salario, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? no, en mi caso yo le preguntaba porque nosotros habíamos hecho una demanda al Estado por una diferencia de zona desfavorable y el Estado, Sí, a nosotros nos habían dado una medida cautelar durante un tiempo, sí, o sea, hasta cuando salió la claro. sentencia. La sentencia al final salió desfavorable para todo el mundo, pero durante ese tiempo a todos le pagaron zona.
¿Entiende lo que le quiero decir? Claro. No. Eso vamos a ver más adelante y tiene que ver con los efectos de las medidas cautelares. Existen medidas cautelares que tienen efecto suspensivo y existen medidas cautelares con efecto devolutivo. Son dos instancias distintas de la medida cautelar. Suspensivo quiere decir que la medida cautelar usted la va a generar, la va a solicitar y el juez podrá conceder y se va a concretar una vez acreditados los hechos en la sentencia favorable. Usted lo va a cobrar si gana el juicio. Eso quiere decir suspensivo. Se suspende el efecto de la medida cautelar hasta tanto usted perciba, ¿sí?, el fallo favorable. Devolutivo es lo que hicieron ustedes, ¿sí? Ustedes Le pagó primero. como presunción de veracidad, no estaba aprobado hasta tanto salió la sentencia definitiva. Como presunción se les pagó. Si la sentencia salía desfavorable, ¿qué hacían? Ustedes tenían que devolver ese dinero. Es efecto devolutivo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero todavía en eso no vamos a entrar porque es demasiado avanzado para lo que estamos viendo. Estamos viendo todavía caracteres, estamos viendo alcances, ¿sí? No nos compliquemos tanto con eso todavía. ¿Se entiende? Dale, profe, gracias. Después vamos a ver en profundidad más adelante, cuando cuando estemos más avanzados en el programa. Bueno, seguimos con el artículo 195, empezamos, el que sigue, no sé cuál es, el 196. Sí, 196, medidas decretadas por jueces incompetentes. Artículo 196. Los jueces deberán abstenerse a decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, Bien. la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorroga su competencia. El juez que decrete la medida, inmediatamente después del requerido, remitirá las actuaciones al que sea competente. Muy bien, perfecto. Quiere decir, esto es regla general, ¿sí? Regla general. ¿Quién es el único juez facultado para decretar una medida cautelar? El juez El juez competente. competente de la causa, el que lleva el expediente. El que entiende en la causa en el expediente del proceso en el cual está transitándose. Muy bien, nadie más. Esa es la regla general. El juez de Formosa, de la jurisdicción de Montecasero, no puede tomar una medida cautelar. Eso es, en principio, una regla general, ¿sí? Pero están las excepciones. La excepción a esta regla es que en el caso que la ley lo permita, dice, las prescripciones establecidas en este código, después ustedes más adelante van a ver cuáles son esas excepciones, un juez distinto puede tomar una medida cautelar, ¿sí? Distinto al que entienda en la causa. Pero ¿qué debe hacer de forma inmediata? Dice, inmediata. ¿Qué tiene que hacer ese juez si tomó una medida cautelar y no está participando en el proceso, en la demanda? Debe remitir la documentación al juez competente. Al juez que entiende en la causa para que se notifique de la medida cautelar que procedió en ese momento, ¿sí? Entonces, en principio, el único que puede, regla general, es el juez que entiende en la causa. Otro no puede, si puede es por las prerrogativas establecidas en el código, que son excepcionales, y deberá remitir las actuaciones al juez que entiende en la causa del proceso judicial, ¿sí? Al que sea competente. Esto dice que no va a implicar prórroga de la competencia, ¿sí? Quiere decir que la única persona que tiene competencia
en este proceso judicial es el juez que entiende la causa. El hecho de que otro juez haya tomado la determinación de decretar una medida cautelar no tiene competencia sobre este caso. No va, este juez que entiende la causa no le va a prorrogar su competencia al otro que intervino. No. Sigue siendo único competente el juez que entiende la causa. ¿Sí? Eso es importante, chicos, que sepan. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? Seguimos. De los procedimientos previos. A ver. ¿Quiere le leo? Sí, díganlo. Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias podrá ofrecerse acompañado con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los testigos y la declaración de estos, ajustadas a los artículos 440, primera parte, 441 y 443 y firmada por ellos. Los testigos Muy deberán bien. ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en la primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autorizó el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez encomendarlas al secretario. Las actuaciones permanecerán Sí. reservadas hasta tanto no se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Muy bien. Bueno, esto tiene que ver más con el proceso judicial mismo, ¿sí? Esto es a título informativo para ustedes, ¿sí? No, no habla mucho en sí, digamos, del contenido, concepto, alcances y excepciones de características principales de los embargos, las inhibiciones de cualquier medida cautelar, sino más bien tiene que ver con la parte procesal, ¿sí? De sobre en qué momento, con la declaración de los testigos, se puede presentar la medida cautelar, si ellos están en la primera audiencia, presentes y declaran y todo eso, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el artículo 198? A ver. Leo. Sí. Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La Muy bien. providencia que Hasta ahí, admitiera... espera. Hasta ahí llegamos, pará. Y dice entonces que estas medidas precautorias se van a decretar, dice, in altera pars, dijimos hoy, sin notificar a la otra parte. No se va a citar audiencia para notificarle que se ha tomado esto, ¿sí? Y dice, ningún incidente planteado por el destinatario del embargo puede detener su cumplimiento. Quiere decir que, por más que presente o rechace o objete una presentación de esa resolución de la medida cautelar, ¿sí? Por incidente, vía incidental, ¿sí? Con otras pruebas, tendrá que continuar la medida cautelar, ¿sí? Hasta tanto se resuelva el incidente. El incidente es cuando la parte contraria no acepta la medida cautelar o solicita modificación de la misma o sustitución por otra medida cautelar o restricción de algún tipo o disminución en el monto, ¿sí? Eso es un incidente, se va a resolver independientemente de la causa, del proceso judicial de la demanda, ¿sí? Este es un tema interno entre paréntesis. Una vez resuelto, va a prosperar la medida cautelar o va a quedar sin efecto en caso de que, bueno, el afectado pueda probar, digamos, la improcedencia de la medida. Después dice, una vez que se decreta
la medida cautelar, ¿qué tiempo tenemos para notificar a la contraparte de la medida cautelar? 3 días. 3 días, dice, ¿sí? 3 días. ¿Qué pasa si en esos 3 días no se notificó cualquier tipo de perjuicio o daño que se genere por no haberle notificado a la contraparte? ¿Quién va a ser responsable de eso? La parte actora, quien solicitó la medida cautelar, ¿sí? Porque el incumplimiento de la notificación de la contraparte es de la parte actora. Entonces dice quien hubiese obtenido, ¿sí?, la medida cautelar va a ser responsable por los perjuicios que pueda generar la demora en la notificación. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, vamos a ver el tema del embargo preventivo, ¿sí? El doctor Migón dice que el embargo preventivo es una medida cautelar en virtud de la cual se afectan o se inmovilizan uno o varios bienes, ¿sí? Se afectan o se inmovilizan bienes de quien ha sido destinatario de una demanda en un proceso de conocimiento, en un juicio, quiere decir esto, ¿sí? Ya sea un juicio ordinario, sumario, sumarísimo, juicio especial. O en un proceso de ejecución, cuando yo tengo documentos, ¿sí?, y tengo que ejecutar, ¿sí?, es un proceso de ejecución directa, a fin de evitar la eficacia práctica de estas sentencias que en dicho proceso se va a dictar, ¿sí? Entonces, el embargo preventivo, repito, constituye una medida cautelar en virtud de la cual se inmoviliza o se afectan bienes, ¿sí?, de quien ha sido demandado en un proceso, en un juicio, con el objeto de asegurar la operatividad, la eficacia en las sentencias que se dicten al final del proceso. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien. ¿Alguien se anima a repetir en sus palabras? A ver. ¿Algún valiente por ahí? Son 8:30. ¿Quieren descansar 5 minutos, chicos? Yo lo estoy atosigando con tanta información. A lo que yo entiendo, profe, de la Sí. medida cautelar es una medida que se toma en un proceso a los fines de preservar un bien para resguardar la sentencia final que se llegue y obtener el, Y garantizar y garantizar el cobro de lo que está reclamando el el derecho actor. invocado. Muy bien el compañero, muy bien ahí. Está aprobado, tiene 10 el compañero. Está. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un descansito, así hacemos un café, cambian el agua al mate, se van al baño y hacemos la última recta final hasta las 9, que ya nos queda media horita, ¿sí? ¿Les parece Vale. bien? Sí. Profe. Así aflojamos. Dale. Te dije, profe. Muy bien. Hasta luego.
Bueno, chicos, seguimos acá. ¿Están todos ahí? Reconectamos. Sí, El doctor. último tramo. Sí, doctor. Bien. Seguimos. Bueno, importante de las medidas cautelares, los requisitos. Dijimos que, en primer lugar, verosimilitud del derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir verosimilitud? Significa que no hay plena certeza del derecho invocado, ¿sí? Que es una mera apariencia, ¿sí? Entonces, dice el doctor Midón que para que esta comprobación del derecho se realice, ¿sí? Puede pasar mucho tiempo, como dijimos hoy, en un proceso judicial, ¿sí? Pueden pasar años. Entonces, eso va a generar un menoscabo, un deterioro, ¿sí? Una afectación en las pretensiones de mi derecho. Entonces, eso estaría aportando uno de estos requisitos para la procedencia, que son verosimilitud del derecho, ¿sí? Uno no tiene que probar de manera fehaciente el derecho solicitado, sino que tiene que haber la existencia de una aproximación, una mera constatación, dice, de la verosimilitud del derecho invocado para esta pretensión, ¿sí? El peligro en la demora, dijimos que si no se procede a la procedencia, a la aplicación de esta medida cautelar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el peligro en demorar? El menoscabo del detrimento, dijo, del derecho de la... Eso. Exactamente. Es en efecto, quiere decir que estas medidas lo que tienden es a impedir que el transcurso del paso del tiempo se pueda dificultar, ¿sí? U obtener parcialmente el logro de mi pretensión, ¿sí? Entonces, el peligro en la demora es tratar de fundamentar, de explicar al juez, de solicitar en mi pedido de la medida cautelar, de que si no me concede esa medida cautelar, me va a generar un menoscabo, un deterioro en los derechos que estoy invocando para el cobro de mi sentencia, ¿sí? Favorable. Entonces, no solamente porque yo no pueda tener el día más adelante la garantía de poder cobrar, sino porque tal vez la cosa litigiosa que tal vez yo estoy haciendo un juicio por un vehículo, ¿sí? Por la tenencia de un vehículo, porque lo compré con un 08 legalmente, ¿sí? Por la vía que la ley me ampara, me protege, y quiero recuperarlo. Y veo que este señor lo está usando de remis. Entonces, lógicamente, el tiempo que va a transcurrir hasta que se expida la sentencia favorable para mí, en ese tiempo el vehículo se va a ir deteriorando, ¿sí? Con el uso, con el mal cuidado, con, no sé, con la disposición que puede hacer este hombre de venderlo a un tercero, ¿sí? Eso va a generar un menoscabo en mi derecho, un deterioro, una afectación en la cosa que estoy reclamando. Para evitar eso, la idea es que el juez me conceda esta medida cautelar, ¿sí? Eso es el peligro en la demora, ¿sí? Y la contracautela que ya explicamos al principio, que es como una especie de qué. De garantía.
es una especie de garantía, muy bien, perfecto, que va a quedar sujeto, la efectivización de esta medida cautelar va a quedar sujeto, ¿sí? A la probanza, digamos, de lo que yo pueda probarle al juez de que realmente necesito esa medida cautelar, ¿sí? Obviamente, tiene que estar acorde de modo tal que no perjudique, ¿sí?, a la parte contraria, ¿sí? La idea es que yo asegure el cobro, ¿sí?, por la sentencia, pero no afectar a la contraparte, ¿sí? Tiene que tener, en ese sentido, debe ser proporcionado, ¿sí? Por esa razón, el juez dice, bueno, yo le voy a conceder, pero usted va a tener que garantizarme, ¿sí?, que en caso de que le genere un deterioro, usted va a tener que fijar una contracautela, ¿sí?, por esa medida. La contracautela en realidad viene a respaldar este principio tan famoso que es el principio de igualdad entre las partes, ¿sí? Entonces, acuérdense que en el proceso judicial, el proceso de conocimiento, todo el proceso está regido por máximas y principios procesales para garantizar una justa distribución a ambas partes, ¿sí? Garantizar todas las prerrogativas, las leyes, las normas, ¿sí?, para el cumplimiento de una sentencia justa y equitativa. Ese principio de igualdad lo que hace es entender esta bilateralidad, dice el doctor Midón, que va a estar postergada por las medidas precautorias. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a cumplir una garantía por los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse a alguna de las partes ante la toma de esta medida. ¿Cuáles son las formas que establece la ley para esta garantía, ¿sí?, para este requisito de procedencia que se llama contracautela? ¿Cuáles son las formas? Una es la caución juratoria, ¿sí? El juez dice, bueno, yo te voy a conceder la medida cautelar por una caución juratoria que vas a tener que probar, presentar y afianzar en el proceso. La medida juratoria es la que establece, la que declara el solicitante de la medida cautelar, mediante la cual, bajo juramento, se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle haber solicitado esta medida cautelar habiendo sido indebido, ¿sí? O se excedió en el monto, ¿sí?, o no le avisó al notificar los 3 días que tenía por la ley de haberle notificado la medida cautelar. Cualquier tipo de daño o perjuicio que fuese, se ve responsabilizado el solicitante de la medida cautelar a través de la caución juratoria. ¿Se entiende? Otra de las formas de la contracautela es la caución personal. ¿Cuál es la caución personal? Dice el doctor Midón que es extensible, ¿sí?, a una fianza prestada por una tercera persona. Quiere decir que voy a necesitar un garante, ¿sí?, que cumpla la función de salvaguardar las garantías que tenga el afectado en caso de generar algún tipo de daño o perjuicio a la parte afectada, ¿sí? No voy a ser yo, sino que yo voy a presentar a un garante, a una tercera persona, ¿sí?
esta persona obviamente va a tener que cumplir con requisitos de acreditada solvencia, ¿sí? No puede presentar cualquier persona, digamos, ¿sí? Va a tener que ser una persona que pruebe solvencia, ¿sí? En el crédito por el cual va a tener que responder, ¿sí? Todo esto es siempre potencial, ¿sí? No es que vaya a responder por el crédito. Lo tendrá que hacer en caso de generarse algún daño o perjuicio, pero es potencial, quiere decir que estaría garantizando de forma preventiva, de forma provisoria, ¿sí? Temporal. Profe, Sí. disculpe, ¿y esa forma de probar la solvencia, cómo lo hacen? Y esa solvencia se prueba con los ingresos, que puede ser con recibos de sueldo, que puede ser con una declaración jurada del contador que certifique, ¿sí? Ante un documento público de validez, que certifique los ingresos de esta persona, ¿sí? Y que acreditada solvencia refiere a que no es una persona que tenga embargo, inhibición, usufructo, que esté inhibida la firma, que le cortaron los créditos de todos los bancos, que le está debiendo a... Acreditada solvencia comercial es garantizar con recibos de sueldo o con certificación expedida por contador en una escritura pública, un escribano, donde certifique los ingresos, ¿sí? Solventes que tenga este hombre, o acreditación también a través de los bienes que posea esta tercera persona, ¿sí? Quizás el sueldo no sea, digamos, un sueldo de alto monto, pero puede acreditar la tenencia de 4 propiedades, de, no sé, 6 vehículos que los tiene como remis, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tendrá que acreditar con los títulos de propiedad del vehículo o el título de propiedad de esas inmuebles. O acciones en una empresa, ¿sí? También, que pueda ser parte de una cuota societaria en una sociedad de responsabilidad limitada, en comandita simple, o algún tipo de propietario digamos, a nivel societario, ¿sí? De una empresa, que sea socio director de una empresa, que tenga acciones. Hay distintas formas, pero va a tener que acreditarlo, ¿sí? Con documentación. ¿Se entendió? Sí, sí se entiende. Esa es la caución personal. Caución real es la tercera forma de la contracautela. Siempre va a proceder una de las tres, ¿no? No van a ser las tres juntas. En esta caución real refiere a que varios, ¿sí? Bienes, ¿sí? Muebles o inmuebles o muebles semovientes. ¿Qué son los muebles semovientes? Los animales, los que se pueden mover. Muy bien, muy bien. La compañera que dijo eso es abogada. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, generalmente nadie, salvo la gente que está en el ámbito del derecho, se expresa así técnicamente con esa precisión. Por eso, felicitación a la compañera. Muy bien ahí. Gracias. Y los muebles semovientes, como garantía de daños y perjuicios, va a establecer, ¿sí? Para que en caso de incumplimiento, de afectación, de deterioro, de menoscabo, de detrimento de los intereses de la persona demandada, proceda a través del embargo de esos inmuebles. La constitución también puede ser de una hipoteca, de un crédito, que ponga a disposición de cualquier medida en caso de afectación a esa persona demandada, ¿sí? Esos serían las causales, esas serían las formas de establecer las características de la contracautela, ¿sí? Las formas que pueden proceder el requerimiento de la contracautela. ¿Me están siguiendo hasta ahora? ¿Están ahí todavía o ya se durmieron todos? Sí, seguimos. Profe, estamos acá firmes. Muy bien, muy bien. Ya estamos en el final casi. Bueno, vamos a hablar de
no sé si hablamos de la intervención judicial. Es un tipo, creo que no, ¿no? O sea, No, no lo no. hablamos, profe. Bueno, No, la intervención judicial refiere a una medida cautelar dispuesta por un juez que entiende en una determinada causa, donde determina a través de una persona que colabora, ¿sí?, en forma externa al juzgado. Se acuerda que en la clase pasada estuvimos viendo auxiliares internos, auxiliares externos, ¿sí? ¿Quiénes eran los internos que auxiliaban al juez en el proceso? El secretario, prosecretario, ¿quién más? Escribiente, jefe de despacho, oficial de justicia, ¿sí? Esos eran los internos. Los externos podían ser ustedes. ¿En qué situación? Cuando los designan, ¿qué? Como perito. Cuando como como perito perito. judicial. Muy bien, ustedes serían auxiliares externos del juez. O algún organismo, ¿sí? Puede ser el registro de la propiedad automotor, puede ser el Ministerio Público de Defensa, el Ministerio Público titular, perdón. Todos esos organismos, ¿sí?, pueden también colaborar, ¿sí?, a título de colaboración en el proceso judicial al juez. Son auxiliares externos. En estos auxiliares externos también aparece la figura del interventor en una sociedad. Esto está previsto en la ley de sociedades, la cual ustedes no van a ver, no van a profundizar en la ley de sociedades, pero es donde está toda la normativa, ¿sí?, todo el andamiaje normativo que establece las obligaciones, los derechos, el funcionamiento, el alcance de todas las sociedades en la Argentina, ¿sí?, de cualquier naturaleza, de cualquier característica. En una sociedad existen socios, ¿sí? Depende de la nominación y carácter de la sociedad. Ante una irregularidad, ante un incumplimiento, ante una mala praxis, ¿sí?, hay un existente después de una denuncia, ¿sí?, que en la sociedad, por ejemplo, se están desviando fondos o desapareció parte de la cuota societaria de alguien, etcétera, etcétera, cualquier irregularidad, aparece la figura de este interventor judicial. Es aquella persona, ¿sí?, que designa el juez en una causa, que entiende en el proceso de conocimiento de esta sociedad, donde alguien ha iniciado una demanda, para que intervenga, ¿sí?, a modo de distintas formas de informar al juzgado, ¿sí? Esas formas pueden ser solamente de información, a título de información, para que vaya pasando información en cuanto a todo el proceso dentro de la sociedad, ¿sí?, las acciones, los movimientos, las ventas, las participaciones, etcétera, para hacer una especie de monitoreo de la empresa, seguimiento y monitoreo sería. Otra de las formas del interventor judicial es cuando se lo designa administrador, ¿sí?, judicial. Quiere decir que previo a esto, el juez, por una orden, por una resolución, va a tener que remover a través de una resolución judicial el contador que lleve la administración de la sociedad. Se va a remover, ¿sí?, se lo va a sacar de esa función. Siempre es provisionalmente, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y va a designar un contador que va a cumplir la función de auditor externo, ¿sí?, para contabilizar las acciones de la empresa.
por alguna irregularidad, denuncia, demanda, etcétera, que exista dentro de las cuotas societarias o dentro de los fondos de la empresa, o de los bienes que posea también. Esta es una forma de intervención judicial, también es una forma de medida cautelar, porque lo que el juez va a aprobar en todo el transcurso del proceso es que si prospera o no la denuncia de la parte actora, ¿sí? Donde una demanda donde dice que tal acción fue vendida, digamos, por un costo distinto a lo que establece la norma o el estatuto de la sociedad, o le corresponde acceder a acciones que no le fueron concedidas en su momento, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta tanto tenga una sentencia definitiva por esa demanda, por esa pretensión del integrante de esa sociedad, va a remover al administrador y va a designar un interventor, un contador, ¿sí? Un interventor judicial, para que administre temporariamente el manejo de los fondos y los bienes de esa sociedad, ¿sí? A eso se llama intervención judicial. En esto, obviamente, va a generar informes periódicos al juez, relatorías, sumarios, todo tipo de información donde va a ir estableciendo cómo se fue dando el maniobrar de los integrantes de la sociedad con los fondos de la empresa, ¿sí? Para ver y dictaminar en respecto, digamos, y encauzar, ¿sí? Toda esta información en el proceso para llegar a una determinación de si es realmente favorable para la parte actora o no, en ese caso. Esa intervención judicial va a ser también una medida cautelar, temporaria, provisional, ¿sí? Y va a estar siempre determinada por la ley, por lo que establece en el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. Ustedes pues vayan a ver, ahora ya estamos casi terminando, pero el fin de semana, en estos días, vean intervención judicial, ¿sí? La figura que dice en el Código Procesal está cuándo procede, ¿sí? Cuáles son los alcances de la medida de la intervención judicial, en qué consiste, cuándo se levanta la medida, se puede apelar o no se puede apelar. Todo eso está descrito, ¿sí? Taxativamente así las funciones del interventor judicial en el Código Procesal. Así que ustedes vayan leyendo, vayan viendo, y como les digo siempre, anótense las dudas, ¿sí? Si tienen algún tipo de tema pendiente, y en la clase siguiente vamos viendo, aclarando, y bueno, así nos vamos preparando bien para aprobar este examen, ¿sí? La mayoría ya se está recibiendo con esta materia, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí, todos casi Claro, creo. claro. Bueno, la idea es, chicos, que aprueben, ¿sí? Básicamente es esto, la premisa de la materia, de esta asignatura. No es una materia difícil, repito, sí es codificada. Significa que no es solamente teoría, no es solamente concepto, ¿sí? Significa que tenemos que ir al código, porque es una materia codificada, y saber, ¿sí? Saber de los plazos de notificación de 3 días, ¿sí? Para notificar de una medida cautelar a la contraparte. Si en 10 días el término de cuando se presentó la demanda, ¿sí? Cuando se presentó la medida cautelar inicialmente, pasaron 10 días y en ese transcurso de 10 días no se presentó la demanda, se da por extinta la medida cautelar, ¿sí? 10 días tiene. Todas esas cosas las tienen que ir viendo ustedes y manejando para que puedan rendir el examen, aprobar y sentirse más seguros también, ¿sí? Yo estoy siempre a disposición, ya saben, por las dudas que tengan.
Ninguna pregunta es sonsa, todas las preguntas son importantes, todas las preguntas siempre vale la pena hacerlas y no quedarnos con la duda para ir nutriéndose del material que van a después tener que defender ustedes en el examen, ¿sí? Lean el Código Procesal Civil, lean, ¿sí? Lean de Midón todo lo que es medidas cautelares, si tienen dudas, ¿sí? Todo siempre en base a lo estipulado en el programa y a lo desarrollado en clase, ¿sí? No es un tema difícil, tiene características, tiene muchas acepciones, tiene una clasificación, tiene requisitos de procedencia que tienen que saber, ¿sí? Cuáles son y qué significan, ¿sí? Peligro en la demora, la contracautela, cómo se procede, inaudita pars, tienen que saber esas cuestiones porque son preguntas de exámenes, chicos, ¿sí? Y el sentido, lógicamente, ¿no? ¿Qué significa, digamos? O sea, ¿a qué refiere? Profe, Sí, ¿qué artículo es de intervención judicial? intervención judicial. A ver, vamos a buscar acá, yo no tengo 222. el código. 222. Gracias, Está en el compañero. 200 y pico, pero no sé qué número. ¿Qué número Ahí dijo dijeron? 222. 122. Gracias. Ahí estoy abriendo, chicos. Un segundito. Para adelante, del 222 para adelante. El Código Procesal. Muy bien, acá está 222, sí. Empieza en la sección cuarta, ¿sí? Y dice cuáles son las características para remoción, ¿sí? Eso tienen que saber. Cómo cumple eficazmente el cometido al ser removido. Las presentaciones que tiene que hacer en el juzgado a título de colaboración. El nombramiento de los auxiliares en el caso que corresponda, si fue determinado. Todo eso está en el código y está en el libro de Midón, ¿sí? Está bueno que vayan viendo, haciéndose un apuntecito con lo más importante, lo más trascendente del tema, y después le va a ser muy fácil aprobar el examen, chicos, ¿sí? Porque no es difícil y estoy siempre a disposición de ustedes para solventar las dudas, ¿sí? En el libro de Midón está en la página 725 en adelante, profe, todo esto. El compañero Luna ahí dice, ¿qué página? En el libro de Midón está desde la página 725 en adelante. Todo Muy lo que bien, es muy bien. intervención. Ahí Gracias, está. compañero. Ahí está. Si no tienen el libro de Midón digitalizado, pídanle a sus compañeros, ¿sí? Pásenme, hay un grupo de WhatsApp, me imagino, pásense el libro, ¿sí? Pásense las preguntas, las dudas, conversen ustedes, así. Llegado el examen, podemos festejar todos juntos, ¿sí? Bueno, Perfecto, chicos, gracias. gracias por acompañarme hasta acá. Quedo a disposición de ustedes para lo que requieran y seguimos la clase que viene, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe, muy buena clase. Que Gracias, pasen bien, me profe. alegro, me Chao. alegro. Gracias, Saludos a todos, gracias. chicos. Que tenga buena noche. Gracias, igualmente para ustedes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.